Queridos amigos, comenzamos una nueva semana de Alumbrando la Ciudad. Bienvenidos a este programa, bienvenido Mario, bienvenido a toda la teleaudiencia. Es un placer que ustedes estén de ese lado, que nosotros podamos estar aquí. Realmente para nosotros es un placer poder compartir, o alumbrar en realidad siempre algún detalle, alguna cosa de nuestra vida, ¿no? Ahí está. Bueno, un saludo para Edgardo y por supuesto para toda la teleaudiencia. Como Edgardo decía, es un placer poder compartir este tiempo. Totalmente. Porque en realidad, es eso, es compartir un tiempo, usted de ese lado, nosotros de este, pero poder interactuar, poder, en fin, charlar, como Edgardo decía, tratar de traer luz a la luz de la palabra, o de colocar las cosas o los hechos a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos un tema, como siempre buscamos temas que sean del diario vivir. De interés popular o de diario vivir, ahí está. Y hoy tenemos un tema, yo me inquietaba hablar de autoridad, o de la autoridad en realidad, ¿no? Autoridad, ¿no? sí. Y hay mucho para hablar, Sí. Tal vez en algunas cosas pueden estar mal. Nosotros ahora buscando un poco de información, uno tal vez empieza a entender un poco más la autoridad, ¿no? Sí. Yo quería un poco ver la definición de autoridad del diccionario, ¿no? Del diccionario de la lengua española, que dice facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas y persona que tiene esta facultad o derecho. O sea, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, ¿no? Bien. O sea, es alguien que tiene... Ahí es una separación. Claro. Alguien que puede mandar o puede ordenar y otros que deben sujetarse. Totalmente. Están subordinados, o sea, están bajo las órdenes. Totalmente. ¿Sí? Sí, indudablemente. Según el parafrasear la definición, ¿verdad? Exactamente. Y y ahí digo, indudablemente que la autoridad la vemos en todos los ámbitos, en muchos ámbitos de la vida, prácticamente en todos los ámbitos de la vida. En todos. La podemos ver en el gobierno. Normalmente cuando se habla de autoridad, Claro. Muchas veces se habla del gobierno. Exacto. Cuando uno habla de autoridad, lo primero que piensa es en los poderes del Estado. Claro. ¿Verdad? La autoridad, que el Estado siempre tiene autoridad sobre nosotros como ciudadanos, siempre. A veces se habla más de autoridad de repente cuando el Estado es medio autoritario. Claro. No precisa llegar a una dictadura, pero digo, en determinadas cosas el gobierno es medio autoritario, ¿verdad? No estoy hablando de este gobierno, digo un gobierno en general. Puede ser. Entonces ahí como que se habla más, o se trae al tapete, la autoridad, qué tanta autoridad, ¿verdad? Claro. Pero no es solamente en el gobierno que hay autoridad. Hoy hablábamos pues, antes de empezar el programa, yo quiero leer esto porque que a veces hay una definición de poder que parece ser lo mismo, poder y autoridad. No. Pero en realidad, justamente acá, lo marca como diferente. Dice, en las dos primeras acepciones de la RAE, la autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo. Por ejemplo, un presidente. Claro. O sea, el pueblo le delega la autoridad. Él tiene el carácter de mando. Exacto. Nosotros le delegamos la autoridad, Claro. En este caso al presidente, intendente, diputado y todo aquello que están. A todos los gobernantes. Exactamente. Esto significa que debe contar con algún fundamento, en principio reconocido por los subordinados. O sea, él es el presidente, ¿tá? Y los que están alrededor de él, los más bajos, reconocen esa autoridad. ¿no? Claro, reconocen totalmente. esa autoridad. Y esto es la diferencia del poder. Lo diferencia del poder. Diferencia la autoridad del poder. Ahí está. Porque el poder no requiere de mayor fundamento, más allá de la fuerza. Claro. O la capacidad para producir los efectos, o sea, más allá de la fuerza. Claro, o sea, cuando uno tiene poder, lo hace o lo manda porque quiere. Y exacto, chao. claro, exactamente. Por ejemplo, No presión un patrón. fundamento. Por ejemplo, un patrón. No presión fundamento, tiene el poder, sea de la forma que sea, ¿verdad? Por la fuerza, su autoridad es la fuerza, que puede ser la fuerza bruta, como puede ser la fuerza, no sé, lo que sea. Sí, por ejemplo, el dinero, o tener el dinero de decir, yo tengo una empresa y yo soy el patrón y hago como quiero, claro. Tengo el poder. O decíamos hoy, por ejemplo, los hijos. También. Los hijos tienen el poder porque son hijos del que tiene el poder, entonces, por lógica, tenían ese poder. Claro, pero un caso interesante de la autoridad
que la autoridad, digamos, la persona está subordinada bajo la autoridad, ¿verdad? Pero la autoridad da algo a cambio, ¿verdad? Sea desde, vamos a volver al tema del Estado, el Estado tiene que garantizarte la libertad, la protección, el cuidado, esto, aquello. Tiene una cantidad de responsabilidades para contigo. Totalmente. Vos hablabas de los padres, por ejemplo. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos, pero son garantes de la patria potestad. Tienen la patria potestad, por lo tanto, son garantes de la seguridad, de la educación, del cuidado, del alimento, todas esas cosas, ¿verdad? O sea, la autoridad se recibe, ¿verdad? Se recibe de repente de hecho, o por derecho, ya sea por una votación o porque, bueno, el padre, nadie lo votó para que sea el padre, pero de repente tiene la autoridad de hecho, ¿verdad? Claro. Pero demanda también la autoridad, a la autoridad se le demanda también obligaciones, ¿verdad? Sí, no es simplemente que no es como el poder yo tengo la autoridad y ahora hago lo que quiero. No es como el poder que puede ser, porque sí, porque se me antojó. Hay una corriente artística y arquitectónica, bueno, en todas las áreas, que el Art Deco, que, la consigna de ellos era porque sí. Claro, surge por allá por 1981, por allá. Claro, es toda esa que se usa mucho para los dormitorios de los niños y eso, porque es todo con colores, con líneas rectas y en fin, curvas, figuras, todo con figuras y todos colores muchas veces extravagantes, diferentes. Digo, y la consigna de ellos era porque sí. ¿Verdad? Claro, entonces digo, y el poder, tiene un poco de eso. Claro. Bueno, porque sí, porque tengo el poder. En cambio, la autoridad tiene obligaciones. Claro. Sí, no podés hacerlo porque sí, porque en realidad hay alguien que te la delegó que te la puede sacar también. Exactamente, como te la delegó, te la puede sacar. Como decía nuestro prócer, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, ¿verdad? Totalmente. Sí, ahí está bien claro, me parece, lo que es la autoridad, ¿no? Exacto. O sea, él la recibe. La recibe del pueblo, claro. O sea, la recibe del pueblo, pero también ante la presencia del pueblo cesa, se somete, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Yo creo que va mucho por ahí, sí. Va mucho por ahí. Y con respecto a la autoridad, indudablemente que, a ver, si partimos de la base que Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios, ¿no? Yo quería un poquito dejarlo para la segunda parte, pero primero, ¿cómo vemos mucha gente que va en contra de la autoridad o que no respeta la autoridad? Sí. No respeta la autoridad. Yo había notado, por ejemplo, muchas personas que están en las cárceles, justamente, uno a veces tal vez por no queriendo, está en la cárcel, pero otros queriendo, sí. y lo que mayor hacen es no respetar la autoridad. Claro, ¿no? Claro. Porque por no respetar la autoridad... Claro, por no someterse a la autoridad se delinque. O por ejemplo, no someterse a la ley del país, que también es una autoridad. La ley es autoridad, claro. La Constitución en sí es una autoridad, ¿verdad? La Constitución en sí, la ley en sí es una autoridad. Nosotros somos subordinados a eso, estamos sujetos a eso. ¿Verdad? Y sí, como decías, la transgresión a la autoridad, el infringir la ley es una transgresión a la autoridad. Y la transgresión a la autoridad tiene consecuencias, por supuesto. Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo también eso va hacia las generaciones siguientes también, sí. ¿no? Hacia nuestros hijos. Porque eso es lo que ellos ven, eso es lo que ellos maman, vamos a decir, ¿no? Es lo que aprenden de sus padres, a no respetar la autoridad. Entonces, si ya de chicos ya empiezan a no respetar la autoridad, indudablemente cuando sean grandes tampoco la van a... Mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo lo vi en la vida. Yo trato de analizar, siempre traté de analizar las situaciones de la vida, ¿verdad? Yo fui joven, hace muchísimos años, ¿verdad? Claro, vamos a rebobinar. Cuando yo era joven, cuando yo cumplí los 18 años, me fui a estudiar una carrera universitaria en Montevideo, en fin. Fue en el año 1983. 1984, mejor dicho, principio del 84. Claro, en esa época estábamos saliendo de una dictadura. Totalmente. Estaba terminando una dictadura, en 1985 la primera elección y asume Sanguinetti como presidente, ¿verdad? Pero los jóvenes que salimos,
que fuimos independientes, digámoslo así, porque claro, hasta ese momento estábamos bajo la autoridad de la tutela o de nuestros padres o de quien sea, ¿verdad? Pero que digo, encaramos la vida independiente en esa época. Yo creo que naturalmente se formó una rebeldía a la autoridad porque salíamos de una dictadura, ¿verdad? Yo vi un problema en eso. O sea, a ver, yo fui uno de esos rebeldes, bastante rebelde. Y vos sabés, digo, bueno, bastante rebelde. Pero después yo vi un problema en que yo vi que nosotros que éramos jóvenes, que estábamos engendrando hijos en esa época, ¿verdad? Esa generación, estaba engendrando hijos y enseñándoles rebeldía a la autoridad. Por su experiencia, estaba enseñando la rebeldía a la autoridad. ¿Qué sucedió después? Que los que hoy son jóvenes, ¿verdad? Porque nacieron en esa época, son rebeldes por naturaleza. ¿Por qué? Porque lo vivieron así. Porque se rebelaron contra la autoridad porque sus padres les enseñamos o les enseñaron a rebelarse contra la autoridad. Sí. Y claro, cuando hablamos de autoridad ya desde chiquito, porque empiezan a rebelarse contra los maestros, después contra los profesores. Totalmente. Contra la primera rebeldía que teníamos que se transmitió a la generación siguiente era contra el Estado. Entonces, ahí, cuando vos te rebelás contra el Estado, empezás a rebelarte contra toda institución. Totalmente. Y ahí tocaste un punto, porque es el punto que yo quiero tocar después en el segundo bloque, ese punto, de que vos te rebelás contra toda institución. Ya volvemos, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, después de esta breve pausa, seguimos con esto de la autoridad. Habíamos quedado en el primer bloque que Mario decía que los niños de aquella época, o los que hoy son jóvenes en realidad, sí, no respetan la autoridad en ninguna clase, en realidad, ¿no? Claro, principalmente, tal vez, como decía abuela, del gobierno. No es una general, pero yo vi un problema. Yo vi un problema en eso que nosotros estábamos transmitiendo a los hijos, que nuestra generación estaba transmitiendo a sus hijos, ¿verdad? Totalmente. Yo me quedé con lo que vos dijiste al final, y quería enrabarlo con lo de Dios, porque Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios. Ahí está. Toda autoridad es puesta por Dios. Toda. Y cuando hablamos de toda, muchas veces nosotros pensamos que toda autoridad es puesta por Dios y está hablando simplemente de la iglesia, está hablando simplemente de las cosas de Dios, Claro. Pero dice que es toda, no especifica cuál, dice toda. Yo creo que ahí nosotros tenemos que partir de algunas bases o algunos preceptos. Lo primero, la autoridad suprema es Dios. Exacto. Nuestra autoridad suprema es Dios, ¿verdad? Entonces digo, a Él debemos, desde la obediencia, Exacto. Bajo su subordinación estamos, ¿verdad? Sí, Él nos delegó autoridad. Somos sus subordinados. Claro. O sea, Él es nuestra autoridad, claro. ¿verdad? Y la palabra, como vos bien decías, la palabra dice, toda autoridad es dada por Dios. Uh-huh. Es más, Jesús en determinado momento le dice al gobernador, le dice al gobernador, le dice, no estarías ahí, no tendrías autoridad si mi padre no te lo hubiese dado. Exacto. Al gobernador que estaba a punto de matarlo o de librarlo para que lo maten, de hacerlo matar, ¿verdad? Que estaba mandándolo a azotar. Sí. Le dice, no estarías ahí, no tendrías autoridad si mi padre no te hubiese dado esa autoridad, ¿no? Interesante eso. Digo, y yo sé que nosotros muchas veces, como decíamos hoy, nos rebelamos contra la autoridad. Totalmente. No nos gusta alguna cosa y nos rebelamos contra eso. Pero, a ver, no está mal que digamos, no, esto no me gusta, esto no está bien, pero tenemos que reconocer sobre todas las cosas que toda autoridad es dada por Dios. Claro, yo pienso que también, si nosotros nos rebelamos desmedidamente, ¿no? Delante de la autoridad, claro, nos estamos rebelando. Claro, a lo que Dios puso. Por eso digo, estamos revelando a Dios, ¿no? Una cosa es dar una voz de desconformidad, claro, y otra cosa es rebelarse. Claro, otra cosa es hacer una rebelión, digámoslo así. ¿Verdad? A ver, cuidado. Eso no implica que nosotros tengamos que obedecer ciegamente. Si a vos viene mañana un gobernante y te dice, no, tenés que salir a matar a todos los los de tal color o a todos los que no sé qué, ¿verdad? Sí. Vuelve Hitler. Dice, no, hay que seguir matando judíos. Ah, no, pero es la autoridad, yo tengo que salir. No. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, porque lo que pasa es que la autoridad ahí, si está dada por Dios, indudablemente que nosotros tenemos que conocer qué es lo que dice Dios. Pero Hitler,
digo, para volver al tema, Hitler tuvo autoridad porque Dios le permitió tener esa autoridad. Pero sí, pero una cosa es que te dé autoridad, me parece a mí, y otra cosa es que vos conozcas quién te dio la autoridad y qué es lo que ese que te dio la autoridad dice. Claro, porque digo, yo te puedo dar autoridad a vos. Mira, yo tengo una empresa. Yo tengo mi empresa. Sí, te entiendo. Yo te doy la autoridad a vos para que vos hagas con mi empresa como yo quiero. Te entiendo no dónde como vas. vos te parezca, Sí. sino como yo quiero. Entonces Claro. vos me tenés que conocer a mí y tenés que conocer mis parámetros. Claro. Y esto es lo mismo. O sea, Dios nos da autoridad a nosotros para vivir y para manejarnos en la vida, y le da autoridad, por ejemplo, al presidente, a los intendentes, al jefe de policía, todo eso, pero bajo los parámetros de Dios. No bajo por cualquier parámetro. No. Vos sabés que Dios da autoridad, pero la mayoría de los que tienen autoridad no gobiernan bajo los parámetros de Dios. Claro que sí, pero digo, es lo que tendría que ser. Es lo que tendría que ser. Sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero muchas veces Dios le da autoridad a personas hasta para juicio al pueblo, pues o hasta para condenación al pueblo. ¿Por qué? Personas de repente que endurecen su mano como le endureció el faraón en Egipto. Sí. Tenía autoridad que había sido dada por Dios, pero ¿para qué? Para cumplir un propósito. Porque el pueblo se había apartado de Dios, y esa fue la forma como el pueblo empezó a clamar a Dios. O sea, muchas veces, si nosotros miramos a través de la historia, vamos a la Biblia, la historia de Israel, del pueblo amado de Dios, tuvo buenos reyes, muy buenos reyes, ¿tá? Como Josafat, como David, una cantidad de reyes muy buenos, ¿tá? Como Salomón. ¿Tá? Y tuvo reyes muy malos, como Acab, por ejemplo, u otra cantidad. ¿Y tenían autoridad dada por Dios? Claro que la autoridad había sido dada por Dios, pero el pueblo estaba pagando por su pecado. Sí. El pueblo había vuelto la espalda a Dios, entonces Dios tuvo que poner a alguien de mano dura de repente, o a alguien que no pensara en Dios, que no tuviera temor de Dios, para que el pueblo reaccionara y volviera a Dios. Sí, los hiciera pasar mal para que... Muchas veces pasa eso. Eso no implica que nosotros tengamos que ser cómplices de la autoridad en todo tiempo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Por eso digo que tenemos que escudriñar muy bien, porque es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Porque de repente, si el hombre, que aunque haya sido puesto por Dios, está dando una orden. Otro ejemplo muy claro es el de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Se tenían que arrodillar delante del rey. Exacto. El rey estaba puesto por Dios, claro que la autoridad, Dios le había dado esa autoridad. Dios había permitido que estuviese ahí. Pero estaba haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que ellos mostraran su fe y cumplieran el propósito en Dios. Totalmente, está bueno. Sí, eso es una cosa que está buena, ¿no? Porque digo, Dios le da autoridad a la iglesia también. Totalmente. O sea, Dios le delega autoridad a la iglesia, ¿no? De hecho, la autoridad de Dios en la tierra es la iglesia. Es la iglesia, exactamente. Y eso, digo, está bueno también por el hecho también del tema del mundo espiritual, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros como iglesia tenemos ese poder sobre el mundo espiritual y muchas veces no lo conocemos. Ahí entraste en un tema, pero súper interesante, que es la autoridad espiritual. Exacto. La autoridad que Dios nos dio, Dios nos delegó en lo espiritual. Claro. ¿Verdad? Y digo, está bien, vos decís, Dios le dio a la iglesia, Dios le dio a sus hijos, a nosotros esa autoridad. A la iglesia, ojo, vamos a decir... a la iglesia, no a las paredes. Cuando nosotros hablamos de iglesia, no hablamos ni de la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni la iglesia que está allá en 18 de julio, esquina Zorrilla, ni la iglesia que está allá en Gracie, ¿no? Sí, bueno, no me acuerdo. Digo, en fin, no hablamos de un templo, no hablamos ni de un templo, ni de las cuatro paredes. Claro, ni una congregación, vamos a decir, o una institución. Ahí está. Hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Verdad? Dios nos da autoridad espiritual. Dios nos dio autoridad para sanar enfermos, para liberar oprimidos, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que sean sanados. Dios nos da autoridad. Exacto. Dios nos dio autoridad. Dios nos dio autoridad aún sobre la vida y la muerte. Eso es importante. Dios nos dio autoridad en lo espiritual. Y nosotros tenemos que usarla. El tema es que nosotros muchas veces no usamos esa autoridad. Y está bueno, vos decías hoy, vos tenés una empresa,
vos me pones a mí, digamos, como encargado de la empresa, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo que vos querés. Yo tengo que cumplir tu voluntad para transmitirla a los demás para que la empresa funcione como vos querés. ¿Qué pasa si vos me das esa autoridad y yo, está lejos, ni me ve, no hago nada? No hagan nada, gente, no hagan nada, no hacemos nada, total, sí, no está. Sí. La empresa se va a venir a la ruina. Pero cuando yo venga. Cuando vos vengas, vas a decir, ¿qué pasó con mi empresa? Lo que pasa es que vos demorabas tanto, estabas tan lejos que no, estábamos tranquilos, acá pasamos re tranqui, cobramos el sueldo y estamos re tranqui. ¿No? Hay que hacer. Fui puesto para algo, tengo que hacerlo. Tengo que ejercer yo la autoridad sobre los demás. Sí. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Y que los otros la acaten, ¿no? Dios nos delegó autoridad en el mundo espiritual y nosotros tenemos que responder a eso. Nosotros tenemos una obligación, de la obligación que hablábamos hoy, del que tiene autoridad. Claro. Nosotros tenemos una obligación en eso también. Hay que hablar. Bueno, yo creo que se nos ha terminado un poco el tiempo y... Nos fuimos por las ramas No, pero está bien, está bueno. Estaría tal vez para seguirlo en otro programa, veremos a ver si la semana que viene tal vez en una de esas podemos engancharlo y ahondar un poquito más en algún punto. Por ejemplo, esto a mí de la autoridad espiritual sí, me gusta, me interesa. Muy me interesa que la teleaudiencia lo pueda saber porque nos va a dar mucha libertad y nos va a dar un poder, ¿no? El poder que Dios nos da como iglesia. ¿no? Exactamente. Que muchas veces muchas personas no lo conocen, no lo tienen y no lo usan. Indudablemente, si no lo conocen, no lo pueden usar. Claro, ahí es importante, hacer marcar 2 o 3 puntos y como para no extenderme mucho, pero sí como para dejarlo tipo introducción de repente. Dios tiene toda autoridad, ¿verdad? Pero el mundo espiritual tiene más autoridad que nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Tanto ángeles como demonios tienen más autoridad que nosotros en el mundo espiritual. Sí, que nosotros, que hablo que el ser humano, sí. no que nosotros, que el ser humano en general, que el mundo en general. Pero en Cristo nosotros invertimos la situación. Totalmente. Nosotros, imagínense ustedes así, Dios acá, el mundo espiritual, ángeles, demonios por acá, nosotros acá abajo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, en Cristo nosotros pasamos por encima. Tenemos contacto directo con Dios y el mundo espiritual se sujeta a nuestra autoridad bajo nuestro. Pero para eso hay que ponerlo en práctica. Exactamente. Una es aceptar de Cristo en nuestro corazón. Eso es lo primero. Claro, y después aprender a usar. Lo segundo, tomar el conocimiento tal. Totalmente. Vamos, Mario, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por estar de ese lado. Gracias, Dios Mario. los bendiga. Muchas gracias. Chao.